Bueno, entonces ya comienzo, doctora, ¿o me espero? Sí, por favor. Recuerda que tenemos 20 minutos para después hacer nuestro foro. Ok. Bueno, buenos días, compañeros. A mí me tocó el tema de desprendimiento prematuro de placenta normoinserta. Y bueno, vamos a comenzar con la definición. Pues bueno, esta en sí se define como la separación total o parcial de la placenta de su inserción en el útero, y la separación sucede después de la semana 20 de gestación. Bueno, con menor frecuencia se denomina hemorragia accidental y hematoma retroplacentario. Y bueno, en Williams se define como en su sentido más puro como la separación prematura de la placenta de su implantación normal. Bueno, en cuanto a la epidemiología, bueno, aquí se complica entre el 0.2 al 1% de todos los embarazos. Y bueno, es la segunda hemorragia más frecuente. Pero conforme ha pasado el tiempo ha ido disminuyendo la incidencia. La mayoría de los desprendimientos se produjeron antes de las 37 semanas de gestación, y un 14% antes de las 32 semanas de gestación. Uno de los factores de riesgo más importantes para desarrollar un desprendimiento prematuro de placenta es que ya la paciente haya tenido previamente una de estas situaciones. En este caso es del 5 al 17% de los casos en los que se puede presentar. Bueno, aquí hay unas gráficas donde podemos observar que según las estadísticas por edad gestacional, va a ser más común en edad gestacional mayor en algunas pacientes, que a comparación de la placenta previa. Se compara mucho porque se puede confundir, pero bueno, aquí podemos observar en la gráfica de barras que hay una aquí, no sé si se ve el mouse, pero bueno, en la edad gestacional menor a 28 semanas de gestación, es la misma incidencia que en un embarazo a término. Y también influye un poco la edad de la madre. Entre mayor sea la madre, mayor va a haber riesgo. Y bueno, en cuanto a los factores de riesgo, está la hipertensión crónica con preeclampsia y sin preeclampsia, la preeclampsia por sí sola, perdón. Aquí por las alteraciones vasculares que se forman en las arterias espirales, en los vasos deciduales y placentarios, se van a producir lesiones vasculares con hemorragia que van a originar el hematoma retroplacentario y el desprendimiento de toda la placenta. Estas se asocian a un 50%. También tenemos el traumatismo, que en el traumatismo se va a desarrollar en un 1.5% de los casos. Y bueno, aquí la mayoría indican que es por un accidente automovilístico. También tenemos el factor de riesgo de déficit de folatos, que se ha asociado que es un desencadenante del desprendimiento prematuro de placenta y de algunas otras complicaciones en el embarazo. Pero bueno, eso ya lo sabemos, pero se ha mencionado también para el desprendimiento. También tenemos las malformaciones y tumores del útero, principalmente el mioma, que se ha asociado con el desprendimiento prematuro, y más cuando se localiza en la inserción placentaria. Esta asociación se ha descrito hasta en un 57%. También tenemos, bueno, ya sabemos que pues es riesgoso el consumo de tabaco y de drogas. Pero bueno, el tabaco va a producir hipoxemia, lo que va a provocar que el desprendimiento prematuro. Y esto aumenta en un 90% el riesgo de padecer esta patología. Y la cocaína, esta va a ser porque pues aumenta el riesgo de la producción de la hipertensión. En cuanto a la ruptura prematura de membranas,
Aquí se origina por la descompresión súbita del útero y la subsiguiente retracción del miometrio. Igual la iatrogenia puede ocasionar el desprendimiento. Esto, si el médico no lleva adecuada la medicación para, bueno, se mencionaba que era para cuando no se podía generar bien el parto. En alteraciones genéticas, aquí se ha descrito que hay varias mutaciones en algunos genes por el que se desarrollan estas complicaciones. En cuanto a trastornos de coagulación, hay algunas patologías que principalmente están acompañadas por tromboembolia, que se asocian al desprendimiento, al igual que se ha mencionado el anticoagulante lúpico, que aunque no está completamente demostrado, se ha asociado con el infarto placentario del suelo materno, pero es menor su frecuencia que en el caso de desprendimientos típicos. Igual como ya les mencioné, la edad materna es un factor de riesgo. Aquí entre más edad, mayor riesgo según los estudios. Y el haber tenido un desprendimiento prematuro de placenta anteriormente, pues esto deja mucha residua y es mayor si en el desprendimiento que hubo en la gesta anterior, el feto murió. Si hubo un desprendimiento leve, el incremento es hasta del 6.5 y si hubo un desprendimiento grave, el incremento es hasta en un 11.5. Y si ya va para la tercera y en las dos gestas anteriores tuvo el desprendimiento, o sea, hubo un doble desprendimiento, el incremento va a aumentar hasta 50 veces. Y bueno, esto creo que se me movió una diapositiva. Bueno, sí, voy a hablar primero, perdón, se movió una diapositiva, doctora. Voy a hablar primero de los desprendimientos. Aquí hay dos tipos de desprendimiento. Está el desprendimiento crónico, que en algunos casos comienzan a inicios del embarazo, dándose el desprendimiento hasta el tercer trimestre. Este mismo desprendimiento puede causar oligohidramnios y en ocasiones la hemorragia se detiene por completo con la formación del hematoma. Y en estas mujeres se advierte incremento normal de niveles séricos de alfa-fetoproteína. Y también tenemos el desprendimiento traumático. El desprendimiento traumático se presenta en un 33% de las mujeres con, en la hemorragia fetal va a ser de unos 12 mililitros en promedio. Y bueno, este tipo de desprendimiento puede generar un patrón sinusoidal en el feto. Bueno, en cuanto a la patogenia, esto va a comenzar con una formación del hematoma decidual. Va a haber en el interior de la decidua basal, lo que va a provocar que este mismo hematoma crezca y se expanda, entonces se va a separar y se va a comprimir la placenta. Va a haber una interrupción del intercambio materno-fetal y bueno, aquí se va a dar el posible inicio del desprendimiento. Esto puede ser por una rotura de la arteria decidual, que esto puede ser por causa del hematoma retroplacentario. Y bueno, tenemos la hemorragia externa y la hemorragia oculta. En la hemorragia externa, que es la más común, se presenta en un 80%. Aquí se va a presentar la separación de las membranas que van a estar adheridas a la pared uterina y la hemorragia va a salir por vagina y vulva. Y la hemorragia oculta se presenta en un 20%, pero esta es más, puede llegar a ser más complicada. Aquí va a haber una retención de la sangre en el útero y se va a vertir en la cavidad amniótica. Y bueno, como les mencionaba, es un poco más riesgosa y aquí podemos observar en la imagen una placenta que tiene un coágulo demasiado grande que está quitándole parte de su superficie. Y de hecho mencionaba el Williams que hay que dejar pasar unos minutos después de que se extrae la placenta porque no se presentan todos los cambios morfológicos en la placenta hasta unos minutos después.
Y bueno, aquí están los tipos de hemorragia que puede haber. Tenemos hemorragia externa en la primera imagen, que va a salir por la vagina. Y aquí, bueno, la tercera es la hemorragia oculta, que como mencionaba es un poco más complicada, puede llegar a ser más de gravedad, porque incluso había un caso que se mencionaba que el feto ya estaba muerto desde hacía bueno, ya tenía tiempo muerto, pero como no se había llevado un buen seguimiento del caso de la paciente, pues no habían detectado que el feto ya no tenía latido cardíaco y la paciente no había presentado ningún tipo de ni sangrado, no había presentado ningún síntoma. Entonces es por eso que puede llegar a ser más complicado. Y bueno, en cuanto a la clínica, la intensidad del cuadro clínico puede variar desde formas asintomáticas hasta formas graves, que van a poner en peligro la vida de la gestante y ocasionan la muerte fetal. Tenemos la hemorragia externa, esta va a ser de escasa intensidad, va a ser de un color oscuro y va a ser muy abundante. Aquí va a haber una discordancia entre la cantidad de la pérdida hemática y el estado general, o sea que la paciente puede perder muy poca sangre y aún así que esté muy grave o viceversa. Y va a haber el dolor abdominal que se puede irradiar a la espalda, puede ser generalizado o locado y puede también confundirse con contracciones uterinas. Bueno, en cuanto a la exploración, se supone que se producen por aumento de la síntesis de prostaglandinas, el aumento de la frecuencia de las contracciones. Va a haber una hipertonía del útero. En el tracto vaginal se va a detectar frecuentemente que el cuello uterino va a estar parcialmente dilatado y el polo inferior de la cavidad amniótica a gran tensión y las membranas van a estar íntegras. Se menciona que la ecografía no es tan indicada ya que tiene una sensibilidad del 24%, y esta se detecta, bueno, cuando se detecta con la ecografía, se asocia con un tratamiento más agresivo de la enfermedad y de peor pronóstico. En cuanto a la auscultación y monitorización fetal, que como ya les mencionaba, en el caso que mencionaba el libro, por no llevar una buena auscultación y monitorización fetal, no se habían dado cuenta que pues el feto llevaba mucho tiempo muerto. Entonces aquí, ya cuando, o sea, no vamos a detectar los latidos cardíacos cuando haya muerte fetal o cuando ya la mitad de la placenta, más de la mitad de la placenta ya se ha desprendido, y puede también evidenciar que el feto, patrones anormales de la frecuencia cardíaca, como ya les había mencionado, el patrón sinusal, y también como consecuencia de la hipoxia va a presentar algunos cambios en su monitorización. En cuanto a los datos de laboratorio, la trombomodulina, que tenemos que es un marcador de lesión endotelial de la placenta, este marcador es muy sensible y específico comparado con nosotros, con el desprendimiento de placenta, pero la prueba menciona que es muy difícil de realizar, entonces realmente el diagnóstico de esta enfermedad va a ser meramente clínico. Y bueno, la disminución de los niveles de proteína C se van a asociar a un incremento del desprendimiento prematuro de placenta, y va a haber una elevación de los niveles del nuevo factor antiangiogénico endoglin. Este sí puede detectar específicamente el desprendimiento, pero no va a aparecer hasta el segundo trimestre, o sea que si el desprendimiento ya se dio desde antes, pues no lo podemos diagnosticar con este factor. Bueno, estas son las complicaciones más frecuentes. Tenemos el shock hipovolémico. Se origina por la misma hemorragia. El tratamiento rápido de la hipotensión es a base de soluciones cristaloides y la administración de sangre en la venoclisis.
Tenemos trastornos de la coagulación, como la coagulopatía de consumo. Aquí en el desprendimiento es una de las causas que requiere más importancia a nivel obstétrico. Y bueno, si el desprendimiento es lo suficientemente grave como para causar la muerte del feto, va a haber siempre niveles patológicos de la degradación de fibrinógeno de fibrinógeno y de dímeros en el suero materno. Algunos autores han dicho que si se desarrolla una coagulopatía grave, por lo común se manifiesta para el momento en que surgen los signos y síntomas del desprendimiento de la placenta, no antes. También tenemos el síndrome de Sheehan. Aquí las características es que va a haber una lactancia deficiente o ausente, amenorrea, atrofia mamaria, desaparición del vello púbico y axilar, hipotiroidismo, insuficiencia e insuficiencia córtico-suprarrenal. Tenemos también el útero de Covelier, que va a ser una extravasación amplia de la sangre en la musculatura del útero y debajo de la serosa al realizar una cesárea. Y bueno, en cuanto al tratamiento, las medidas terapéuticas, pues estas son como un poco generales. Va a ser un control seriado de las constantes vitales, un control hematológico, control de la diuresis mediante la sonda, canalización de la vía de entrada para la administración de la sangre, que por si llega a haber alguna de las complicaciones anteriores, plasma fresco, y bueno, tener como la vía permeable para estar preparados para cualquiera de las complicaciones que se pueden presentar. Y bueno, en realidad la indicación para el tratamiento es si es cesárea o es parto. Si el feto está vivo, lo más indicado es realizar una cesárea, ya que si se realiza parto, en algunas ocasiones está indicado. Si el feto es inmaduro, si el cuadro clínico se ve como no tan grave, se puede indicar el parto, pero se corre el riesgo hasta en un 50-70% de que pues por la misma hemorragia se complique todavía más. Entonces por eso es que es más indicada la cesárea. Entonces cuando la hemorragia es, antes de la semana 35 con un feto inmaduro, cuando la hemorragia es escasa, el cuadro clínico es aparentemente leve y hay una monitorización del feto normal, se indican corticoides. La administración de corticoides es para acelerar la madurez pulmonar del feto, y pues bueno, se tiene que ir acompañada de la monitorización del feto con el control de los latidos cardíacos y de la mano con los análisis de sangre de la madre. Y bueno, algunos autores indican los tocolíticos, pero en la actualidad se considera que está contraindicada por el riesgo de producción de edema pulmonar y porque puede como nublar un poco el diagnóstico. Y bueno, como ya les mencionaba, está indicada la cesárea. Si llegara a ser que se indique el parto, aquí se aconseja la amniotomía precoz y la administración de oxitocina. La amniotomía precoz, mencionaba que es incluso más perdón. Puede evitar el paso de la tromboplastina a la circulación materna y así puede mejorar el cuadro clínico. Y bueno, ya la oxitocina para la estimulación de las contracciones. Y en el caso de esto esté muerto, pues se indica la cesárea, pero aquí se va a indicar cuando la hemorragia es muy intensa y no se consigue controlar el tratamiento médico, cuando existen condiciones obstétricas que la aconsejan, como la posición. Pero principalmente está indicado el parto cuando el feto está muerto. Se mencionaba también la enoxaparina como prevención si ya ha habido un desprendimiento prematuro de placenta en una gesta anterior. Y también
mencionaban que hay el intervalo entre la decisión y el nacimiento es de lo que se va a beneficiar el feto para un buen resultado perinatal, porque había unas estadísticas que cierta cantidad de nacimientos fueron en un lapso de 20 minutos y el feto tuvo menos complicaciones. Y bueno, en cuanto a las alteraciones en la coagulación, estas son autolimitadas, o sea que el tratamiento primario va a ser atacar el proceso de origen, o sea, la evacuación uterina, y el otro es el tratamiento sustitutivo, donde se va a dar plasma fresco congelado, crioprecipitados, concentrado de plaquetas y concentrados de antitrombina 3. También se mencionaba la heparina, pero esta pues se decía que no era muy recomendable porque pues va a aumentar la hemorragia. Y es todo. Gracias, Frida. ¿Preguntas, chicos? Ya saben, los que tienen micrófono descompuesto o no pueden acceder a él, ingresan al chat y lo platicamos. Y los que no, por favor, con su micrófono, elaboren las preguntas que consideren pertinentes. Doctora, entonces, como tal, básicamente el diagnóstico es por clínica porque la ecografía tiene baja sensibilidad. Sí, Maru, necesita ya haber un porcentaje de desprendimiento importante como para que te puedas dar cuenta de que está, sobre todo, por ponerte un ejemplo, los subapnióticos. Tomas en consideración los factores de riesgo, como es la cocaína, fumadoras, el antecedente previo de una situación de esta naturaleza, pero es más importante tomarlo en cuenta en aquellas que por primera vez, y que serían hipertensas, cocaína, que tiene un fuerte parámetro, aquellas pacientes a las cuales les estás realizando una apneocentesis, te las estás haciendo apneotomía o apneocentesis, sobre todo la apneotomía cuando hay una contracción. Quedamos que si a esto le sumas ello va a ser tal que va a provimiento de placenta. Sería el mismo mecanismo que manejamos en lo que fue alumbramiento. Sí, doctora, ok. Ya me quedó un poquito más claro. Si no te quedó tan claro, dime dónde estaría la duda y con gusto intento aclarártelo más. No, o sea, lo que pasa es que mi duda era básicamente qué tanto de desprendimiento placentario debía de haber, más o menos, para que nosotros pudiéramos darnos cuenta clínicamente, porque básicamente nuestra compañera nos comentaba que era clínico, pero ya me quedó claro. Vamos a escoger, mira, una paciente que tienes un manejo con oxitocina, lo tienes que pensar. Una paciente hipertensa, consta que no dije preeclampsia, dije hipertensa, o sea, síndrome hipertensivo en el embarazo, ya sea hipertensión crónica, preeclampsia, hipertensión crónica con preeclampsia sobreagregada, una paciente, por ejemplo, en un molar, que tiene problemas hipertensivos, también tendrías que tomar en consideración ese elemento. Lo más frecuente y grave es cuando vienen en el automóvil. La gran mayoría de las mujeres estamos embarazadas y eso no es un motivo como para que nos quedemos en la casa, continuamos con nuestras labores cotidianas. Esto implica que igual te vas al trabajo y para esto tienes dos formas de llegar a tu trabajo: a través de tu propio vehículo en el que vienes manejando y algún despistado llegó y te pegó, o bueno, mala suerte, tú chocaste y el impacto del volante da directo a tu vientre por la altura que tiene el volante, o vienes en el transporte público y vienes de pie y te toca pegarte con el pasamanos que tienen los asientos
y te pegas directamente sobre el vientre en un pleito. Es muy raro, las mujeres no somos tan belicosas, pero en la actualidad el grado de violencia implica que a muchas mujeres, a pesar de que están embarazadas, no se les trate correctamente, ya sea porque van en una manifestación, porque se encontraron a un ratero, por lo que quieras, pero un golpe directo hacia vientre es igual a la posibilidad de que se dé un desprendimiento prematuro de placenta, o que te caigas y caigas boca abajo estando embarazada. Es un dato de probabilidad. Entonces tienes que tener en cuenta los antecedentes y eso hará que te vayas a buscar por ultrasonido los parámetros, pero para que ya haya una descompensación hemática, pues tiene que ser mayor a un 30%. ¿Ahora sí te quedó más claro? Sí, gracias. De nada, Maru. ¿Alguien más? Doctora, ¿qué podríamos ver si no hay ese ultrasonido transvaginal y se hace un abdominal? Y bueno, ve que se pide que con vejiga llena, pero ahí No. Mira, con vejiga llena, aquí hay una cosa que es importante tomar en consideración. Con vejiga llena, para hacer un ultrasonido por vía abdominal, aplica, pero solamente aplicaría para las pacientes que tienen menos de 13 semanas de gestación. Si tu paciente tiene más de 13 semanas de gestación, o sea, ya rebasó el primer trimestre, incluso ya con 12 semanas puedes visualizar el útero sin necesidad de que tu paciente tenga la vejiga repleta, porque el mismo líquido amniótico es el que va a ser tu ventana. A diferencia de cuando están las etapas iniciales, que evidentemente sí les pides que tomen una cantidad importante de líquido para que esa vejiga distendida te sirva de ventana para poder visualizar el contenido del útero. ¿Ahora sí, María? Ok, sí, doctora, gracias. ¿Alguien más que tenga alguna otra pregunta? ¿No tienen más preguntas? Doctora, tengo una pregunta. En el caso de mi paciente, por ejemplo, en las clasificaciones que nos puso en la tarea, llega a un grado 1, el manejo es ambulatorio, pero el ambulatorio, ¿a qué se refiere muy bien? Porque ayer estuve viendo un video, pero no sé si en la vida real... Ambulatorio quiere decir que se va a su casa. Pero, o sea, a pesar de que presente leve sangrado. ¿En una placenta que previa o en un desprendimiento? En un desprendimiento. En un desprendimiento, si el sangrado es leve, no hay alteración de sus signos vitales. Y tomas en cuenta que, a ver, te dibujaré aquí. Tienes los diferentes grados de la placenta. El hematoma lo tienes en esta zona. No sé si alcanza a ver mi dibujo. Sí, creo que sí. Sí, ahí se ve. Esta es la placenta. Ajá. Esta es la zona de placenta y evidentemente donde puse mi puntito esta es el borde de la placenta y luego siguen las membranas. Si tú tienes el desprendimiento en uno de los bordes y solamente está entre lo que viene siendo el inicio de la placenta y lo que viene siendo parte del apneos, entonces esto va a filtrar y va a salir al exterior, entonces vas a tener un sangrado escaso, ojo con eso, y si te das cuenta, yo pinté solamente un pequeño punto, lo cual implica que hay un desprendimiento mínimo. Entonces aquí lo que tú vas a hacer es que tu paciente se vaya a casa, es ambulatorio, se puede ir a casa, se va a ir con reposo y va a venir a control en 2 días o 3 si tú vuelves a valorar y esto tiene la posibilidad de generar de sangre fresca a convertirse en un hematoma y irse reabsorbiendo paulatinamente, o tiene la otra posibilidad de que siga desprendiendo, pero al ser en este borde, difícilmente vas a tener una mayor continuidad de sangrado, no así si lo tienes en la parte central. No sé si eso explica un poco. ¿Qué fue lo que viste en tu video, Vani? Compártenos. Sí, doctora, lo que pasa es que tenía la duda de que, por ejemplo, en un caso así, de cuánto teníamos que esperar. Por ejemplo, ahorita usted me dijo que en 2, 3 días tiene que regresar mi paciente para que yo la valore. Y tenía esa duda de que sé que todavía le falta para llegar a las semanas completas de embarazo, para que sea un nombramiento
Porque leí que también se podía dar vía vaginal, o sea que había la posibilidad de que no entren cesáreas y no. ¿O siempre es cesárea, doctora? No. Cesárea va a ser cuando el desprendimiento es entre la placenta y lo que es su inserción al cuerpo uterino. Si es central, normalmente el hematoma, a diferencia del que te pinté, aquí te voy a pintar otro. ¿Puedes poner tus imágenes, Frida, por favor? Para que no tenga que pintarlas y sea más didáctico. ¿Qué imagen quiere que le ponga? ¿Dónde está la clasificación? Entonces, si lo tienes en la parte central y tu paciente te das cuenta que continúa, a esa paciente que tiene un desprendimiento en la parte central, no la vas a mandar a su casa, esa paciente se queda hospitalizada, la vas a mantener hospitalizada para estarla monitorizando, frecuencia cardíaca fetal, los signos vitales de tu paciente, y de esa manera tú te quedas tranquila de que no hay alteraciones. Está bien y puedes continuar con el embarazo. La paciente está aumentando el tamaño, está alterándose su frecuencia cardíaca fetal. Aunque sus signos de ella se mantengan estables, evidentemente tendrías que interrumpir el embarazo. Creo que son las primeras imágenes, si mal no recuerdo. Ah, no, porque son las estadísticas. Tiene que ser como tu diapositiva 3 o 4. Es que no está cargando, pero ya voy. Ajá, ok. Entonces, ese sería el margen de que tú vas a hacer una valoración no solo por clínica, sino también con ultrasonido. El ultrasonido en un hematoma, en un desprendimiento inicial, no te va a dar muchos datos. Mira, por ejemplo, ahí tienes una en la que evidentemente el desprendimiento en la primera está haciendo en la parte interna y va agregando. ¿Puedes mover tu puntero, por favor, Frida, en la primera? Ajá, gracias. Si lo pones en donde inicia el sangrado. Ahí se ve, a ver. Sí, ahí la tenemos, pero no vemos tu puntero. Bueno, sí vemos tu puntero, pero no se mueve. ¿Aquí? Ajá, ahí. Si te das cuenta, ahí fue en la parte central. Entonces eso va a hacer que al ser central, en lugar de comprimirse y de pararse, el sangrado, justamente porque sigue sangrando, va disecando capas. Es como si con tu dedo fueras despegando. Y esto hace que al ir despegando, pues mayor cantidad de sangre tengas y finalmente sea visible. Tienes el otro en el que está totalmente sellado. Pero si te das cuenta, la zona de separación de la placenta no es tan severa. Entonces esto va a hacer que pueda reabsorberse. A diferencia del otro, que tienes la hemorragia interna, el último, en el que evidentemente el desprendimiento se está dando en la parte central sin salir, lo cual hace que tú lo único que veas es que la paciente no está sangrando. O sea, como ¿por qué le voy a dar importancia? Pon tu mano en el vientre, checa signos vitales. El vientre está duro, tan firme como tu mesa de trabajo o tu escritorio. La paciente tiene datos de hipotensión, el sangrado es interno. Entonces ahí no tienes que pensarla, ahí tienes que interrumpir el embarazo ya, porque tanto madre como feto van a morir. Tienes posibilidades en el intermedio y en el que tiene externo, tendrías que estar hospitalizada a la paciente. En la otra se va a su casa y la estás monitorizando, pero es por clínica y por ultrasonido. ¿Ahora sí ya quedó claro? Sí, doctora. Ya, gracias. Gracias, Frida. ¿Alguna otra pregunta más que tengan? No. Bueno, si no tiene más preguntas, doy por terminar la clase porque tenemos una reunión de academia, bueno, no de academia, de coordinadores de academia a las 11. Entonces, para poder ingresar a tiempo. ¿Alguna duda? Nuevamente vuelvo a insistirles, la última pregunta que puedo contestarles. ¿No? Doctora, perdón. Sí, Mario, sin problemas. En el manejo de la pérdida sanguínea, en este caso sí es masiva, pero es Recuerda interna. que no siempre va a ser masiva, ¿eh? O sea,
aquí es un problema. El punto es, si una paciente te llega con un vientre duro, antecedente de hipertensión o de ingesta de cocaína o consumo de cocaína, que sería más adecuada la palabra, tendrías que estar pendiente. O bien lupus, una paciente con lupus también tienes que estar pendiente porque causas frecuentes de pérdidas recurrentes de embarazo. Entonces hay que estar muy pendientes de ellas. Hipertensas también, muy pendientes de ellas, porque te puede condicionar hacia este punto. O una hipertensa que según tú ya le estás controlando, pero le estás bajando las cifras a cifras de hipotensión. Este cambio súbito o brusco en las cifras de tensión va a condicionar que tu paciente tenga el desprendimiento prematuro de placenta. Entonces, el punto clave es signos vitales, es así como sus vocales. Es lo primero que tienen que checar con una paciente. O sea, llegan a urgencias, empiezan a tomar signos vitales o ponen a su estudiante de la Facultad de Medicina que llegó con ganas de trabajar a que cheque signos vitales. O si son ustedes y están en urgencias, inmediatamente acomídense a tomar los signos vitales, porque eso es importante. Eso da pie a pensar que ustedes están con la idea y con la capacitación de ayudar y de hacer que las cosas fluyan bien en un servicio. Si yo me encuentro una paciente que dice que sintió el vientre duro y empiezo a preguntarle que si su abuelita tiene, no, o sea, directo a lo que van y en orden de importancia, y posteriormente este orden de importancia les va a permitir con más tranquilidad, si el caso no es urgente, empezar a cuestionar los demás datos, ¿de acuerdo? Entonces es un punto que no deben de olvidar. En función de eso, de sus signos vitales, tú ya podrías tipificar. No está sangrando, Mario, para ti no va a ser una emergencia. Sin embargo, te pongo una paciente con un vientre hipertónico, o sea, duro, tan duro como tu escritorio o tu mesa de trabajo, a la cual le encuentras una frecuencia cardíaca de 112 por minuto, la ves pálida. ¿Qué harías? Sí, veo a la paciente pálida y pues ya con todos los datos que te di. No, ya te dije, tiene okay. 112 de frecuencia cardíaca ella. No, pues ya empiezo, ahora sí que el manejo de la pérdida sanguínea. Pero ¿cómo la catalogas? Dame en qué grado está. ¿Tiene una frecuencia de 114? 112. 112. Estaría en un grado 2. En un grado 2. Y... No, no es un grado 2. Checa tus signos vitales en la tabla de básquet. ¿Alguien tiene esa respuesta? Alberto, ¿tienes la respuesta? No, doctora. Creo que Amanda, ¿ya la encontraste? ¿Es un 3, no, doctora? Es un grado 3, es correcto, Melissa. Es un grado 3. ¿Te das cuenta? Todavía estás pensando que le vas a hacer la historia clínica. No, esa paciente ya tendría que estar canalizada a 2 venas, ya tendría que haberle puesto una sonda vesical. Para eso se aprendieron lo que vimos cuando hablábamos de código rojo. ¿Ahora sí me explico, Mario? Ok, perfecto. Sí, doctora, gracias. Entonces, en función de primero tipifico y en función de eso, recuerda que tienes 20 minutos. Y quedamos que si es un grado 3, tu paciente ya deberías de estar pidiéndole sangre. Sí, doctora. Aparte de los cristaloides que le vas a manejar. Muy bien. Bueno, pues gustan haberlos visto. Nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Gracias. Igualmente, doctora. No se gracias. les olvide Gracias, que su doctora. tarea tiene un término. Si no lo ingresan a término, no les va a permitir ya usar el cuestionario. Doctora, solo es realizar el cuestionario y una vez que lo hacemos, marcamos la tarea como completa y ya, ¿verdad? Lo tienes que dar, ahí sí que enviar, completada, lo que te diga el procedimiento como tal. Ok, sí, porque No mando... sé que se les pase porque si no, no los deja ingresar. Ok. Ok, doctora, gracias.